Vamos a continuar con el tema que hemos dejado pendiente, que está relacionado a lo que es los trastornos del equilibrio ácido-base. Es el tema previo al tema de shock, que es uno de los temas más importantes de esta materia. Estamos haciendo un buen avance, entonces vamos a seguramente ver algunos otros temas más hasta fin de año adicionales. Entonces, hablando de lo que es la fisiopatología de los trastornos del estado ácido-base, hemos empezado haciendo una referencia a que nuestro organismo gana una serie de ácidos que son no volátiles o volátiles, o que los produce, ¿no? Produciéndolos o introduciéndolos a través de las dietas. Es una cantidad que en ácidos no volátiles varía entre 70 y 100 milimoles día, y es aún mucho más la cantidad de ácidos no volátiles, perdón, de ácidos volátiles que vienen del metabolismo celular en la producción de dióxido de carbono. Estos ácidos tienen que mantener una regulación para mantener un equilibrio en la cantidad de iones hidrógeno que existe en nuestro organismo. La forma en la cual cuantificamos cuánto de iones hidrógeno tenemos, lo hacemos de una forma indirecta mediante una ecuación que es la del pH, que es un logaritmo negativo de la concentración molar de iones hidrógeno que existe en el organismo. Esta cantidad de pH normalmente está entre 785 y 745, en término medio 740, y equivale a la cantidad de iones hidrógeno que existe. Entonces, en término medio existe entre 35 y 45 nanomoles de iones hidrógeno, que es una cantidad mucho más pequeña que los otros electrolitos, que son en 1000 equivalentes, pero que necesitan estar estrechamente regulados para mantener una adecuada función celular. Mantener un equilibrio. A mayor pH, menor cantidad de iones hidrógeno, y lo que representa es alcalosis. Y a menor pH es mayor cantidad de iones hidrógeno, y lo que representa es acidosis. Eh, para poder evaluar los trastornos ácido-base, entonces hemos visto que hay por un lado las acidosis y por otro lado las alcalosis, necesitamos realizarlo mediante una gasometría. Y la gasometría nos va a dar valores que utilizamos para interpretar esta cantidad de iones hidrógenos, que son tres. El pH, por un lado, siempre valores corregidos. Luego tenemos al bicarbonato y luego tenemos a la presión arterial de dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya lo conocíamos con valores de 35 a 45, el del pH es de 785 a 745, y el del bicarbonato es de 24 más menos 2, es entre 22 y 26 equivalentes. Entonces, estos tres valores los obtenemos en una gasometría y nos sirven para interpretar de forma tradicional el equilibrio ácido-base. La forma tradicional es la forma de Henderson-Hasselbalch, que es aquella que nos dice que el pH es el resultado del equilibrio de dos constantes. pH es igual a bases, ahí está el bicarbonato, sobre ácidos, ahí está el ácido carbónico, y principalmente nosotros vamos a poner aquí la presión arterial de dióxido de carbono. Esta es la forma tradicional de evaluar el equilibrio ácido-base. Hay otras formas más, cuantitativas, semi-cuantitativas, que las vamos a ver en la parte práctica. Pero esta es la que todavía utilizamos y las podemos combinar fácilmente. ¿De qué forma se mantiene regulado el pH? Hemos dicho que hay mecanismos de regulación rápida y lentos. Los mecanismos de regulación rápida son los denominados buffer, amortiguadores o tampones, que son intra y extracelulares. Y los mecanismos de regulación lenta, que son los más específicos, que son los más determinantes, son el tejido pulmonar y los riñones, ya que por un lado elimina dióxido de carbono y por otra parte los riñones eliminan ácidos no volátiles, como también pueden producir y recaptar el bicarbonato que es necesario. Los buffer amortiguadores rápidos, los que mantienen el pH en valores normales rápidamente, al igual que el potasio, simplemente con un juego entre el extra y el intracelular.
Estos amortiguadores solo nos sirven para equilibrar el pH durante un determinado tiempo, minutos, unas cuantas horas, que es fundamental para mantener un pH equilibrado, pero no son definitivas, ya que en algún momento el pH va a volver a alterarse. En extracelular tenemos dos, el bicarbonato y el ácido carbónico. El bicarbonato es un alcalí débil que tiene la capacidad de ceder una sustancia alcalina, entonces me equilibra la acidosis, la equilibra. Y el ácido carbónico es un ácido débil que también puede equilibrar la alcalosis cediendo ácidos en el caso de que sea necesario. Por otra parte, a nivel intracelular, el más importante son las proteínas, pero el más importante es la hemoglobina, porque se une al dióxido de carbono y evita que esa sustancia ácida vaya libre por el torrente sanguíneo. Entonces va unida va unida a la hemoglobina, va también una pequeña cantidad libre y la otra porción va en forma de ácido carbónico. De esa forma, el dióxido de carbono, como ácido volátil, va desde el punto de su producción, que es el metabolismo celular, hasta el tejido pulmonar para que la podamos ventilar y la podamos eliminar. Entonces, una pequeña porción va libre y esa pequeña porción es lo que vemos como la presión arterial de dióxido de carbono. Solo estamos viendo la porción libre. Por otra parte, el tejido renal, hemos dicho que elimina ácidos, reabsorbe bicarbonato, sus funciones más importantes. Y hemos quedado aquí, hemos quedado hablando que ahora, aparte de estos tres componentes para valorar el equilibrio ácido-base, pH, bicarbonato y dióxido de carbono, vamos a utilizar el anión GAP, pero lo vamos a utilizar principalmente para las acidosis metabólicas, es el tipo de trastorno en el cual vamos a usar. Y en la gasometría nos da el anión GAP. Si ven aquí hay un anión GAP corregido, es este, normalmente es hasta 12, y representa el sodio menos cloro más bicarbonato. En algunas fórmulas aquí añaden el potasio. Es por eso que aquí también hay un anión GAP con potasio, corregido al potasio, que solo se podría utilizar cuando el potasio tiene, tiene valores que son extremadamente altos o bajos, porque en ese punto recién van a causar un cambio del anión GAP. En este caso, si ven aquí el anión GAP es 6.8, pero viendo el potasio de este paciente vemos que está con 6, una hipercalemia. Entonces tendremos que utilizar el anión GAP con potasio porque el valor del potasio ya está por encima de los valores normales. Pero cuando el potasio está en rango normal, solo vamos a utilizar el anión GAP simple o podemos hacerlo con estos valores que nos da el ionograma, ¿no? Nos da un sodio, nos da cloro y la gasometría nos da el bicarbonato. Podemos sacar el anión GAP nosotros con esta fórmula si es que la gasometría no las puede dar. Hemos dicho de que hay dos conceptos muy importantes, acidosis, acidemia, alcalosis, alcalemia. La acidemia y la alcalemia hablan de lo que es la situación que trata de cambiar el pH. Es decir, que cuando el pH está normal, no significa que no exista un trastorno ácido-base. Puede existir, siempre tenemos que evaluar el bicarbonato y el dióxido de carbono. Cuando alguno de estos dos está alterado y el pH es normal, eso es una acidemia o una alcalemia. Eso quiere decir que hay un trastorno de esos dos componentes, pero que todavía no han modificado el pH. Si yo tengo un bicarbonato bajo, acidosis metabólica, pero con pH normal, será una acidemia metabólica. Hay un trastorno de estos dos componentes y modificar el pH. Y ya cuando el pH se modifica es una acidosis cuando está bajo o una alcalosis cuando está alto. Muchas veces simplemente se las refiere como acidosis, alcalosis, que también no está mal, pero tenemos que identificar que son principalmente más que los nombres, es identificar que aunque el pH esté normal, ustedes deben interpretar al bicarbonato y al dióxido de carbono, aunque el pH se vea normal. Eso es importante porque estamos viendo que hay trastornos que no modifican el pH de manera inicial, pero ya hay una tendencia hacia una acidemia o hacia una alcalemia. La forma tradicional de evaluar el equilibrio ácido-base es mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde resumido nos dice que el pH es bicarbonato sobre el dióxido de carbono.
Eso es un aspecto. El segundo aspecto que nos dice es que cuando uno de estos componentes se altera, el segundo lo compensa. Es decir, si mi base se altera, mi dióxido de carbono me compensa. ¿Qué tipo de trastornos existen? Primero, si vemos el pH, si está bajo, es una acidosis. Hay acidosis. Si se altera el bicarbonato, es metabólica. Si se altera el dióxido de carbono, es respiratoria. Si el pH está alto, es una alcalosis. Si se altera el bicarbonato, es metabólica. Si se altera el dióxido de carbono, es respiratoria. Entonces, hay 4 tipos de trastornos ácido-base puros. Más adelante veremos que hay unos combinados, pero los puros son acidosis metabólica, respiratoria. Alcalosis metabólica, respiratoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la gasometría para diagnosticar estos trastornos? Lo del pH es sencillo. Si yo veo un pH bajo, es una acidosis. Entonces me queda que sea metabólica o que sea respiratoria. Para que sea metabólica, el bicarbonato, que es una sustancia alcalina, ¿cómo podrá producir acidosis si es una sustancia alcalina? ¿Aumentando o disminuyendo? Lo va a hacer disminuyendo. Si es una sustancia alcalina, tiene que disminuir para producir acidosis. pH bajo, bicarbonato bajo. Y hemos dicho que el dióxido de carbono le tiene que compensar. El dióxido de carbono es un ácido. Si estoy ácido porque mi bicarbonato está bajando, tengo que compensar, no bajando, no aumentando más acidez, más dióxido de carbono, sino tengo que compensar disminuyendo mi dióxido de carbono. Es por eso que la acidosis metabólica la vamos a ver con pH bajo, bicarbonato bajo y dióxido de carbono bajo. Si el trastorno es respiratorio, pH bajo. Respiratorio, bicarbonato no se altera. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es ácido. Para producir acidez, el dióxido de carbono que es ácido, ¿qué tendrá que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Tendrá que aumentar. pH bajo, dióxido de carbono alto. ¿Cómo le compensa el bicarbonato esa situación ácida por aumento de dióxido de carbono? ¿Aumentará el bicarbonato o disminuirá a una situación ácida? Si disminuye, va a dar más acidez, no es compensación. Tiene que aumentar el bicarbonato. Aquí aumenta el bicarbonato. Acidosis respiratoria, pH bajo, dióxido de carbono alto, bicarbonato alto. Y en las alcalosis es lo mismo, alcalosis pH alto, metabólica o respiratoria. Si es metabólica, para producir alcalosis, el bicarbonato, ¿qué tiene que hacer? El bicarbonato es un álcali. Para producir alcalosis tiene que aumentar. ¿Cómo me compensa el dióxido de carbono si estoy alcalino? Me va a compensar aumentando su acidez, aumentando dióxido de carbono. Entonces, la alcalosis metabólica me produce pH alto, bicarbonato alto, dióxido de carbono compensatorio alto. La alcalosis respiratoria, pH alto, respiratoria, dióxido de carbono se altera. Para producir alcalosis, el dióxido de carbono, ¿qué tendrá que hacer? ¿Aumentará o disminuirá? Si es ácido el dióxido de carbono. No puede aumentar, dar acidez, estaría dando acidez, entonces tiene que bajar. pH alto, dióxido de carbono bajo. ¿Cómo me compensa mi bicarbonato en una alcalosis por disminución del dióxido de carbono? Mi bicarbonato para ayudarme no me va a producir más alcalosis, tiene que bajar, tiene que eliminarse el bicarbonato. Entonces la compensación del bicarbonato es disminuir. pH alto, respiratoria, dióxido de carbono bajo y compensación bicarbonato bajo. Esa es la forma en la cual vamos a hacer la interpretación del equilibrio ácido-base de forma tradicional. Ahora vamos a hablar específicamente de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el trastorno ácido-base más frecuente que van a encontrar ustedes y es muy frecuente por las patologías que las acompañan. El siguiente tema es el tema de shock y veremos que el shock es también un diagnóstico muy frecuente, entonces está asociada a las acidosis. La acidosis también se produce de causas metabólicas, endócrinas, ahí está la diabetes. Hay mucho paciente diabético, vamos a ver acidosis en diabéticos.
También en pacientes renales, hay muchos pacientes renales, entonces vamos a ver la acidosis metabólica muy frecuentemente. Entonces, ¿qué significa al final acidosis metabólica? ¿Cómo la diagnosticamos? Acidosis pH bajo. Metabólica. ¿Quién se altera? ¿Bicarbonato o dióxido de carbono? Si es metabólica, es bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato para producir acidosis? Alto, bajo. Bajo. Acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo. ¿Cómo me va a ayudar el dióxido de carbono? Me va a compensar. ¿Será que aumenta más dióxido de carbono para producir más acidez o disminuye? Va a disminuir. Entonces, la acidosis metabólica la voy a ver en la gasometría con un pH bajo, bicarbonato bajo y dióxido de carbono también bajo. Bueno, entonces hemos dicho pH bajo, bicarbonato bajo, trastorno primario y compensador, disminución del dióxido de carbono. Es de cuánto va a disminuir el dióxido de carbono. Eso es importante, ¿no? Aquí vemos pH bajo, bicarbonato bajo y dióxido de carbono también bajo. Este es el diagnóstico de acidosis metabólica. Pero ¿cuánto va a bajar el dióxido de carbono? Eso es importante saber. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta. El dióxido de carbono que va a bajar tiene que ser 1.5 por bicarbonato que yo estoy viendo en mi gasometría, más 8. Y ese valor entre más y menos 2. Lo que significa que si venimos a esta gasometría, ¿cuánto de dióxido de carbono yo espero que me ayude? Veo, mi bicarbonato 9, 10 digamos. 10 por 1.5, 15, más 8, 23. Ese 23 es más menos 2. Significa que está entre 21 y 25 es el dióxido de carbono que debe existir en esta gasometría para que sea una compensación pura. Es un trastorno puro el que tenemos. Hemos dicho me he olvidado, ¿entre cuánto? Alguien que me ayude, ¿entre cuánto hemos dicho? El dióxido de carbono, de nuevo haremos, a ver, 10 por 1.5, 15, más 8, 23, entre 21 y 25. Me voy a ver el dióxido de carbono. Tiene que estar entre 21 y 25. Está 22.8. ¿Ah? Está dentro de la fórmula que yo he sacado. Entonces, este es un trastorno puro. Es una acidosis metabólica pura. No hay otro trastorno más. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si este valor no va a ser el que me sale a mí? ¿No? Si imagínense, yo multiplico aquí el dióxido de carbono, el bicarbono, perdón, el dióxido de carbono no está en ese rango, entre 21 y 25 no está, está 19. Entonces, no es puro, hay un trastorno adicional. Si está a 26, no es puro, es más de 25, es un trastorno adicional. Entonces, si está menos de lo que yo he calculado, a la acidosis metabólica se le está añadiendo que el dióxido de carbono baje, eso es una alcalosis respiratoria. Si por otro lado, al cálculo que yo he hecho, el dióxido de carbono más bien está alto, entonces a esta acidosis metabólica se le está añadiendo una acidosis respiratoria, porque está aumentando el dióxido de carbono. Y cuando aumenta es acidosis, y cuando es dióxido de carbono es respiratorio. Cuando disminuye el dióxido de carbono es alcalosis, y cuando es dióxido de carbono es respiratorio. Entonces, esta fórmula que vemos aquí me sirve para evaluar si el trastorno es puro o si el trastorno es mixto. Si el valor que yo obtengo está fuera del rango que me sale en la gasometría, es un trastorno mixto. A esa acidosis metabólica se le está añadiendo un trastorno adicional. ¿Sí? Entonces, la que vamos a utilizar siempre es esta, la fórmula de Winter se llama, que es dióxido de carbono esperado es igual a 1.5 por bicarbonato más 8, y ese valor está entre más y menos 2, el valor que yo debo encontrar. Más adelante vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora venimos a esta parte, que es la parte más importante de este tema. El por qué se produce la acidosis. Siempre es el por qué en fisiopatología. Tenemos que saber por qué. Ya saben diagnosticar acidosis. Han visto que es pH bajo,
metabólica, bicarbonato bajo, dióxido de carbono, compensador bajo, todo bajo, es acidosis metabólica. Si es puro, me va a salir dentro de esa fórmula. Si es mixto, se va a ir por debajo o por encima del valor de la fórmula que hemos visto. Entonces ya sé si es una acidosis. Entonces tengo que saber por qué se producen las acidosis. Las acidosis metabólicas se producen por dos mecanismos básicos. Es igual que una balanza. O yo gano ácidos o yo pierdo bicarbonato. Las dos formas por las cuales hago acidosis. ¿Sí? Es sencillo, gano ácidos o pierdo bicarbonato. De estas causas, la ganancia de ácidos es la más frecuente. La pérdida de bicarbonato es una causa poco frecuente y está relacionada más a los niños, como vamos a ver. Entonces, gano ácidos. ¿Y de qué forma puede un organismo ganar ácidos? Porque aumenta su producción o porque disminuye su eliminación. ¿Quién era el órgano tan importante para eliminar los ácidos no volátiles? Era el riñón. Los no volátiles solo salen por el riñón. Entonces, yo gano ácidos una vez que yo vea, está en acidosis. Las causas son, gana ácidos, pierde bicarbonato. Lo más frecuente es gana ácidos. Si gana ácidos es porque está produciendo muchos ácidos. Ahí deben haber patologías. O porque no está eliminando ácidos. Entonces, también ahí tengo que buscar la causa. ¿Para qué nos sirve el anión GAP que hemos añadido recién? Hemos dicho, vamos a añadir ahora el anión GAP. Este. Ese anión GAP me sirve para saber cuál es la causa posible entre estos dos. Si el anión GAP es más de 12, también se llama como normoclorémica o con hiato aniónico aumentado, cloro normal y GAP más de 12, la causa es ganancia neta de ácidos. Si el anión GAP está normal, está entre 12 o menos, también se llama hiperclorémica y va a tener cloro alto, va a ser por pérdida de bicarbonato. Entonces, el anión GAP me sirve para identificar la causa de mi acidosis metabólica. Si yo veo aquí, hemos dicho que vamos a tomar el potasio porque el potasio está alto. El valor normal es hasta 12. Yo veo que está aquí 12.9. Está aumentado. Entonces, esta causa posiblemente es anión GAP aumentado, cloro normal, ganancia de ácidos. Esta acidosis de este paciente debe ser porque está ganando ácidos. Si el anión GAP fuera normal, sería con cloro alto o hiperclorémica y sería por pérdida de bicarbonato. Ahí tendré que buscar las causas. Miren aquí, estamos viendo que hay acidosis metabólica con anión GAP aumentado y seguramente esto es porque está ganando ácidos. ¿De qué forma ganamos ácidos? Porque produce o porque no elimina ácidos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver algunas causas de aquellas que tienen el hiato aumentado, normoclorémicas o porque produce muchos ácidos o no elimina ácidos. Entonces, primero, porque produce muchos ácidos. Segundo, porque no elimina ácidos. ¿Qué patologías se producen ácidos de manera frecuente? La producción de cetoácidos. Y esto se presenta en diabéticos, alcohólicos, pacientes desnutridos. Entonces, habíamos dicho que la acidosis metabólica es frecuente en el diabético, en una complicación grave que es la cetoacidosis diabética. Este organismo produce cetoácidos. Está produciendo un ácido, me produce ganancia de ácidos y me produce acidosis con hiato aumentado. El alcohólico también, el desnutrido también pueden producir cetoácidos también. El ayuno prolongado más que todo en el desnutrido. ¿Qué otras causas más pueden producir ácidos? El lactato. El lactato lo hemos visto como aquel producto de la gasometría que me dice cómo se utiliza el oxígeno a nivel tisular. Entonces, si no hay oxígeno en mis células, entro a un metabolismo anaerobio y empiezo a producir lactato para producir algo de energía y al final este lactato me produce acidosis. Acidosis metabólica por un aumento de la producción de lactato, ganancia neta de ácidos
y acidosis metabólica. Entonces, ahí ya tenemos dos ejemplos frecuentes de acidosis. Por eso es muy frecuente la acidosis metabólica en los diabéticos y en los pacientes que están haciendo metabolismo anaerobio a nivel celular, y estos son los pacientes choqueados, ¿no? Todos los tipos de shock que vamos a ver en el siguiente tema. Estos producen ácidos. Entonces, ahora tengo que ver aquellos que no eliminan ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles se eliminan por el tejido renal, lo que significa que cualquier patología que dificulte la función del riñón va a ocasionar que no elimine ácidos, me va a producir ganancia de ácidos y acidosis metabólica. Gano ácidos porque no elimino, y esa ganancia de ácidos me producen acidosis metabólica. Entonces, aquí tenemos las insuficiencias renal aguda, crónica, que me van a producir acidosis. Pues, por eso les decía que la acidosis metabólica es muy frecuente en la diabetes, en los pacientes choqueados y en los pacientes renales. En la diabetes y en el paciente choqueado, porque produce un ácido más, cetoácidos, ácido láctico. Y en el renal, porque no elimina ácidos. Entonces, estas causas pueden verse mezcladas, porque pueden ver pacientes diabéticos que están produciendo cetonas y que además tienen falla renal. Y veremos con otros datos más que me sugieren falla renal, por ejemplo, que no tenga diuresis, que la urea y la creatinina estén aumentando. Entonces ahí pensaré, este paciente, además de ser diabético y producir cetoácidos, no debe estar eliminando bien sus ácidos, y la acidosis metabólica que tiene debe ser por estas dos causas. Bueno, entonces para resumir, principalmente esta ganancia neta de ácidos, la acidosis metabólica se produce porque gano ácidos o pierdo bicarbonato. El más frecuente es ganar ácidos. Gano ácidos porque mi producción aumenta, cetoácidos, ácido láctico, o disminuye mi eliminación de ácidos, insuficiencia renal aguda o crónica. ¿Sí? Entonces son esas cosas que yo debo investigar. Ahora, aumento de la pérdida de bicarbonato. Hemos dicho que es una causa poco frecuente, más en niños, problemas gastrointestinales que pierden más bicarbonato. Entonces, va a tener un hiato aniónico normal. Este tipo de acidosis también va a ser frecuente en otra patología, que es la acidosis dilucional, que se llama, que se presenta por pérdida de bicarbonato. Y esto se produce primero en pacientes que reciben grandes cantidades de solución salina. El cloro elimina bicarbonato a nivel renal. Entonces, si a un paciente le ponemos 1000, 2000, 3000 quemado, le ponemos 4000, 5000 de solución cristaloide, está ganando cloro. Y ese cloro a nivel renal va a ocasionar que pierda bicarbonato. Además, esta solución cristaloide que le estoy dando está diluyendo el bicarbonato que está quedando en plasma y me va a producir esta acidosis con anión GAP normal por pérdida de bicarbonato, la acidosis dilucional, que sería tal vez la causa más frecuente en pacientes pero internados, ¿no? Entonces, la acidosis más frecuente con pérdida de bicarbonato en pacientes internados va a ser la dilución, el uso de soluciones cristaloides. Diluyen mi bicarbonato y además el exceso de cloro que yo le doy hace que pierdan bicarbonato y ese paciente va a hacer acidosis por esta dilución, por pérdida de bicarbonato, una acidosis con anión GAP que vendría a ser normal. Es por eso que ahora las soluciones que se utilizan son equilibradas, ¿no? Para reanimación, Rinker lactato, Rinker normal, todo lo que me pueda dar una menor cantidad de sodio, de cloro, perdón, que me dé menor cantidad de cloro que un salino, que me va a dar cloro y además me va a producir problemas y me puede producir una acidosis más después. Entonces es posible que vean un paciente con acidosis, con anión GAP alto, es un diabético. Le pasan líquido, 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 y de repente sigue acidótico y vemos que ahora ya es porque le hemos dado tanto líquido que el cloro ha ocasionado que pierda bicarbonato o que se ha diluido en bicarbonato. Entonces, ese es un tipo de acidosis por pérdida de bicarbonato
frecuente, pero es más que todo en internaciones, como una iatrogenia que hacemos cuando no corregimos bien con soluciones con poco cloro. Bueno, vamos a quedar aquí. Esta es la parte más importante, la que tienen que ustedes saber, es diagnosticar acidosis, pH bajo, bicarbonato bajo, dióxido de carbono compensador bajo. Si es puro, según la fórmula, va a estar dentro de ese valor. Si no es puro, va a estar por debajo o por encima de la fórmula de Winter que hemos visto. Eh, si yo diagnostico acidosis, tengo que ver la causa. La causa, ganancia de ácidos es lo más probable, ganancia de ácidos. ¿Cómo gano ácidos? Porque produzco ácidos, cetoacidosis, será diabético, lactato, será choqueado, hipovolémico, shock séptico, cardiogénico, todos los tipos de shock que vamos a ver. O tal vez es porque no está perdiendo ácidos y está acumulando, pero no elimina. Veré su función renal, cómo está su diuresis, insuficiencia renal aguda o crónica, me van a evitar perder ácidos. Si esas causas no están ahí, no son la causa de la acidosis del paciente, puede ser por bicarbonato. Y dentro de las de bicarbonato, les decía, es la reanimación con soluciones con mucho cloro. El anión GAP nos va a servir para diferenciar. Si el anión GAP está aumentado, es porque está ganando ácido. Si el anión GAP está normal, está perdiendo bicarbonato. Y esos valores nos van a dar en la gasometría. Entonces nosotros en la gasometría tenemos primero el pH, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el bicarbonato y me van a dar el anión GAP. Para adelantar, el déficit de base que está aquí arriba es una forma semi-cuantitativa de valorar el equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver en prácticas, y la ecuación y la cuantitativa, la físico-química, que es la tercera forma de evaluar el equilibrio ácido-base, es la ecuación, es la fórmula de Stewart, es una forma más, no exacta, sino que requiere más valores, que también lo vamos a hacer en práctica. Pero para nosotros importante, es tradicional, es la más importante. ¿Bien? Gracias por su asistencia, nos vemos el día jueves. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego, doctor.